ya sin mayores preámbulos, vámonos al tema, que es lo verdaderamente importante. Lo vuelvo a poner sobre la pantalla. Bueno, saludar a todos, son muchísimos nuestros hermanos que nos han acompañado desde el principio, Carolina, Sofía, Laura Fernández, hermana Cedeño del Ecuador, también Edgar Ariel, Serge Maitret, Glendy, María Esther, Georgina Aguirre, gracias de verdad por acompañarnos. ¿Hay alguien en especial que tú me habías preguntado, Carlos, que querías, quién era? Sí, mira, hay una pregunta. Hay un hermano que al principio estuvo comentando y es el hermano Humberto San Juan. Yo quiero saber si es Humberto San Juan, es de mi ciudad y es un hermano que vive en Estados Unidos, si no me equivoco, ese. Entonces, simplemente para saber, y el hermano que, bueno, cuando pueda nos responda, si no, bueno, es un gusto estar aquí, si es el mismo Humberto San Juan que yo conozco. Ok, simplemente si nos puede decir si estamos hablando del mismo. Cris, Gris, Luz Santana, César Padilla, hermana Ruiz, hermana Nuria Arévalo, Alejandrina, Goyito, también Luz Santana. Muchísimas gracias a todos por sus agradables comentarios. No me detengo ya tanto en los saludos para no alargar esta introducción más, pero sí vamos a agradecer sus valiosas intervenciones y comentarios a lo largo de este programa. Así que, sin más, pues vámonos a la presentación, ¿te parece, Carlos? Sí, por supuesto. Vamos. Comenzamos con esta declaración y tú me vas marcando la pauta. ¿Cómo lo quieres hacer, Salvador? ¿Como lo hicimos la última vez por discurso? Yo creo que sí. Ok. Perfecto. Voy leyendo entonces. Sí. Ok, perfecto. Dice, en el 2019 estamos analizando las invitaciones del presidente Nelson en cuanto a la importancia del templo. Y miren lo que dijo en el 2019. En uno de los mensajes de clausura dijo, la joya suprema de la restauración es el Santo Templo. Sus ordenanzas y convenios sagrados son cruciales para preparar un pueblo que esté listo para recibir al Salvador en su segunda venida. Y creo que es la única invitación que hizo. Está perfecto. Dijo, cada templo es un lugar santo. Cada participante en el templo se esmera por llegar a ser más santo. Todos los requisitos para poder entrar en el templo están relacionados con la santidad personal. Dijo nuevamente en el mismo mensaje, en cierto modo es más fácil edificar un templo que edificar un pueblo que esté preparado para el templo. Bien, estas son las 3 declaraciones que hacen este mismo discurso acerca del templo. Carlos, ¿qué apreciaciones tienes? Sí, mira, que hay algo que yo rescato y es una palabra que tuve que buscar el significado para poder entenderla porque siempre la escuchamos, y es la santidad. Y la santidad, según la guía de estudio para las escrituras, es la perfección espiritual y moral. La santidad indica pureza de corazón y de propósito. Entonces, el asistir al templo no es tanto el que ya fui al templo, hice mis esfuerzos, obispo, ya fui, sino que habla de un trabajo personal e individual. De hecho, antes de entrar al templo, amerita cumplir varios requisitos que quedan establecidos en la entrevista para la recomendación para el templo. Y aún más adelante, el presidente Nelson nos dice otras cosas que hay que tener en cuenta a la hora de ir al templo. Es decir, no es ir por ir, sino que es, como dijo el presidente, el Elder Wegner en una oportunidad, el templo no es un asunto del edificio o de un cambio de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Y de eso se trata la santidad, según lo que pude analizar y la invitación que nos está queriendo decir el presidente Nelson. No es un asunto de ir por ir, es un asunto de más de preparación personal. Y obviamente la preparación tiene que ver para los acontecimientos que vienen, dijo el presidente Nelson, para los acontecimientos de la segunda venida. Ahora, en este punto, César, el presidente Nelson, voy a leerlo otra vez, dice, todos los requisitos para poder entrar en el templo están relacionados con la santidad personal. O sea, cuán importante es que los santos podamos ver que tienen que ver con la santidad personal y no con cualquier otro aspecto, como a veces podemos llegar
a considerar o se nos critica. ¿Qué puedes ver tú aquí, César? La parte tal vez, en cierto sentido, más importante del templo es todo lo que ocurre para poder entrar en él. Cuando entendemos eso, entendemos que no es la recomendación, ni un papelito, ni una restricción, ni algo que nos hace ver al templo como algo oculto, sino es parte de nuestro viaje. Eh, Incluso en el antiguo Israel, cuando se llevaban sacrificios al templo, el pueblo tenía que hacer un esfuerzo para llevarlos a cada cierto tiempo, cada época del año. Y en nosotros el sacrificio, el cordero que ponemos ahí en el altar, es nuestra propia santificación. Entonces creo que de eso va. O sea, no es lo como ya logré, hice todo para tener el papelito, ¿no? Sino es ya recorrí para ser digno de poder entrar. Y ese es el siguiente paso. Si vamos entendiendo eso y cómo eso nos prepara ya no al pueblo, a la iglesia, a nosotros para la segunda venida, va tomando sentido todo lo que vivimos previamente. No sé si me explico. O sea, estamos ahorita, si no tenemos una recomendación, estamos luchando para tener una. Estamos preparando el cordero lo más posible para llevarlo al altar del sacrificio. Bien. Ahora, de estas declaraciones, Carlos y César, a mí me llama la atención, poderosamente la atención la primera. Y es que dice el presidente Nelson, y ese es el título de este programa: la joya suprema de la restauración es el Santo Templo. Si lo vemos, y yo veo mucho este aspecto con los jóvenes en instituto de religión, porque doy clases de historia de la iglesia. Y al estudiar la historia de la iglesia, que parecería una clase netamente histórica, pero es de lo más espiritual que puede haber, yo pude aprender esto. El propósito fundamental de la restauración no fue que José Smith tradujera un libro, no fue que José Smith organizara una iglesia, o que se anduvieran mudando, establecieran una ciudad. No. O sea, al final, sí, todo eso es parte de la restauración. No digo que sea menos importante, pero lo más importante es la restauración. Perdón, es el templo en la restauración. Lo más importante de la restauración es el templo. Por eso aquí el presidente Nelson lo dice, es la joya suprema de la restauración. ¿Para qué fue restaurada la iglesia? Para construir templos. ¿Para qué se organizó la iglesia? Para construir templos. ¿Con qué fin? Con el fin de que todos los hijos de Dios reciban las ordenanzas que los van a salvar y los van a exaltar. No hay otra manera de poder ser salvados o salvos y exaltados si no es a través de las ordenanzas que se reciben en los templos. Como hemos sabido, en la senda de los convenios no basta el bautismo y la confirmación, es necesaria las ordenanzas que corresponden al templo, porque ahí es donde tomamos plenamente el nombre de Jesucristo. Entonces, esto debe estar en la mente, creo yo, en la mente de todos los santos. El propósito fundamental de la restauración es el templo, porque en el templo recibimos todas las ordenanzas que atañen a nuestra exaltación. También quiero agregar el contexto del Éxodo en el tabernáculo. Cada vez que ellos tenían que viajar y llevaban el tabernáculo y lo armaban, se ponían 3 tribus en cada uno de los puntos cardinales, ¿no? Del tabernáculo, en cada una de las 4 lados. Y cada una de esas 3 tribus, tenía una tribu líder, y estaba relacionado su viaje con la misión que iban a cumplir. En la parte de hasta atrás, digamos, al final se ponía Efraín como tribu líder, junto con Manasés y junto con Benjamín. Ellos tenían la encomienda de cuando se iban a levantar y avanzar, estas 3 tribus tenían que recoger, porque iban detrás de todos, a todas las demás. Entonces, simbólicamente, ahorita estamos como en ese cumplimiento. Efraín está recogiendo, y hablamos de Efraín y Manasés, están recogiendo al resto de las tribus a través de estos convenios, o están preparando también el mundo a través de recibir estos convenios, parte del recogimiento, y todo muy ligado al símbolo del templo, ¿no? En el centro. O sea, estamos viendo entonces que hay un símbolo en esto del Israel antiguo. Ujú. Más bien el Ah, Israel antiguo era un símbolo de nosotros, porque todo apunta como a estos días finales, ¿no? Cumplimiento de los tiempos. Digo, no es por hacernos los bueno, importantes. sí, ya sí. Sí, no porque seamos más importantes, sino porque esta es la época en la que se reúnen todas las cosas.
Muy bien, en este punto agrego a nuestro amigo y hermano Víctor Morales. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido a la transmisión. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes, Salvador, Carlos y César y todos los amigos que nos acompañan. ¿Ya estás listo? Sí. Muy bien. Bienvenido, Víctor. A ver si la Matrix no implosiona, porque nos confundan. Sí. Salvador. Sí. Mira, ¿sabes qué es lo que me gusta? Y es un comentario también para los hermanos. Lo que más me gusta de la iglesia es que si yo conociera o estudiara en donde trabaja Víctor, yo le tendría que decir profesor o doctor o ¿verdad? Darle un título académico. Pero aquí no, aquí simplemente es el hermano Víctor. Entonces, Víctor, de verdad, bienvenido y es un gusto y tenerte por aquí nuevamente. Más respeto, Carlos, por favor. Muy bien, Víctor, de esto que hemos hablado, ¿quieres agregar algo? Sí, déjame meto mi cuchara. Estaba viendo lo de la joya suprema de la restauración, que se refiere al templo, en esa cita que hacía referencia, Salvador. La joya suprema, yo pensé que se refería a la realeza o haciendo referencia a la realeza, y sí, probablemente, ¿no? Pero hay un término utilizado actualmente en el ámbito de los negocios, que es la joya suprema, y la joya suprema de cualquier organización o empresa se refiere al activo más valioso que tiene esa empresa. Entonces, no hay duda de que la joya suprema o el activo más valioso que tiene la iglesia son los templos. Ahora, tú decías muy bien el por qué, Salvador. Es porque aquí están las ordenanzas que se necesitan o que necesitamos recibir los santos para recibir al Salvador. Pero yo solamente agregaría a esa parte que no solamente para recibir esas ordenanzas, que sí, es lo esencial, pero que la asistencia al templo nos ayuda, aun cuando ya recibimos las ordenanzas, puede ser que algunos hace 5 años, otros 15, otros 30, nos ayuda a mantenernos fuertes durante estos tiempos. De ahí la importancia de que se edifiquen más templos y no solo para que la gente asista una vez y tome sus ordenanzas o le sea más accesible llegar al templo, sino para que estemos yendo con más frecuencia. De otra manera, estaría bien que el templo estuviera a 20 horas de mi ciudad, como cuando estaba, que en México solamente había uno, a nosotros nos quedó a 20 horas viajar para sellarme con mi familia, y bastaría con esa vez. ¿Y para qué queremos más templos? Con una vez que hagas el sacrificio de viajar 20 horas es suficiente. Pero lo que el Señor requiere de nosotros es que estemos de manera frecuente en ese templo o en el templo que nos quede más cerca. Y para que esto suceda, pues obviamente los templos tienen que estar cerca de nosotros o tienen que estar a nuestro alcance. Tu micrófono, Salvador. Sí, muy bien. Entonces, en este punto avanzamos. Nos dice Goyito, esa barbita se extraña. Bien, vamos a continuar entonces con el análisis. Carlos, viene este discurso que es Escúchalo, abril de 2020. Hemos hablado muchísimo de este discurso y aquí, como lo habíamos platicado desde la vez pasada, Carlos, todos los temas que el presidente Nelson enarbola, al final mete una rama para agarrarse del templo, siempre, Sí. ¿no? Entonces, en este discurso donde está hablando de aprender a escuchar al Salvador, mete el templo y a partir de ahí sacamos 2 declaraciones que él hace en este discurso acerca de eso. Así que lo pongo en pantalla. Es Carlos, adelante. Sí. Escúchalo. Recuerden, estábamos en plena pandemia, abril del 2020. Fue la conferencia donde hubo la asamblea solemne. Y él comentaba, el presidente Nelson, también podemos escucharlo en el templo. La casa del Señor es una casa de aprendizaje. Allí el Señor nos enseña a su propia manera. Allí cada ordenanza enseña acerca del Salvador. Allí aprendemos cómo podemos apartar el velo y comunicarnos más claramente con el cielo. Allí aprendemos cómo reprender al adversario e invocar el poder del sacerdocio del Señor para fortalecernos a nosotros y a los que amamos. Luego dijo, les prometo que conforme aumenten el tiempo que pasan en el templo y en la obra de historia familiar, aumentará y mejorará su capacidad de escucharle a él. Bien. Aquí entonces hago una pausa y yo quiero preguntarte a ti, Carlos, y yo sé que eres un fiel asistente al templo. Aquí el presidente Nelson nos dice que en la casa del Señor vamos a aprender, que es una casa de aprendizaje
y que nos va a enseñar a su propia manera. ¿Cómo ha sido para ti esta experiencia? ¿Cómo es que el Señor te enseña a ti en su santa casa? Mira, yo he tenido que replantearme y agudizar mis sentidos porque este discurso en especial, creo que lo vimos en los análisis previos a la conferencia general, Salvador. Hablamos de que escuchar es oír con la intención de obedecer. Sí. Y el presidente Nelson nos está diciendo, en el templo ustedes pueden escuchar al Salvador, ¿verdad? Es como si él mismo les estuviese enseñando. Entonces, muchas veces ocurre que nosotros tenemos desafíos, pruebas, miedos, preguntas, dudas que llevamos ante el Señor en el templo. Y escuchamos al Salvador, pero no, cuando salimos del templo no hacemos lo que sentimos o la respuesta del Señor. Entonces, es más o menos lo que le ocurrió al pueblo de Israel cuando vinieron las serpientes venenosas. Vinieron las serpientes por su desobediencia, van hasta que Moisés habla con el Señor para que nos quite esta serpiente porque nos estamos muriendo por sus picaduras. ¿Qué hizo Moisés? Entonces habló con el Señor, Jehová del Antiguo Testamento, y dice, bueno, construyó una serpiente de bronce y solo con mirarla se van a salvar. Ah, perfecto. El Antiguo Testamento no lo dice, pero el libro de Mormón sí lo aclara. Muchos, por la facilidad de lo que les estaba pidiendo, no hicieron caso y perecieron. Entonces, una de las cosas que yo he aprendido, y vuelvo a tu pregunta, es poder escuchar, es oír con la intención de obedecer. Es que la impresión que yo tuve en el templo, yo inmediatamente cuando salga, eso es lo que voy a hacer. No seguir a mis pensamientos, que es lo que comúnmente el hombre natural haría. Entonces, al principio no se me hizo fácil, pero una vez que he ido continuamente al templo, esta práctica yo la he visto en mi esposa, la comprensión que ella ha tenido, y luego las cosas que yo le comento de lo que sentí y le susurro en el salón celestial. Hoy aprendí de esto y esto y esto, y te diste cuenta de esto. Y ella me dice, ¿en serio? Sí, porque yo aprendí esto y esto. Entonces, cuando sentimos y recibimos respuestas y actuamos en consecuencia de ellas, entonces el templo habrá surtido un efecto en nosotros. Y eso es lo que este discurso y esta invitación de escuchar al Señor en el templo me ha dejado, y es lo que más rescato, Salvador, de lo que me estabas preguntando. Muy bien, muchas gracias, Carlos, por esta intervención. Miren nada más lo que nos dice la hermana Carla. Dice, gracias por sus mensajes. Vivimos en Herriman, Utah, y tendremos pronto otro templo a 4 cuadras de nosotros. 4 calles. Qué bendición, ¿ah? Qué chulada, ¿no? Anota este tema, por favor, César. Martín Velázquez nos está pidiendo que si tú, especialmente tú, que hables un poco de los convenios que conllevan al sacerdocio, a ver si lo anotamos por ahí y después vemos la oportunidad de presentarlo en algún domingo. ¿Cómo ves, César? Sí, de hecho, para esto podría compartir un cachito y si les gusta, le damos continuidad después. Ah, ya compartí, ya se adelantó. Primero te iba a pedir permiso, chava. Adelante, adelante. Sin desviarnos del tema, César. No, sin desviarnos, pero lo voy a quitar tantito, porque no era la idea luego. Iba a dar un contexto, porque justamente esta parte del templo tiene que ver con los convenios bajo el sacerdocio de Melquisedec. Y a veces yo veo canales como de otras denominaciones o creencias, ya ni siquiera denominaciones, de personas que están conscientes que el mundo ya está hirviendo, ¿no? Que ya estamos como con muchas señales presentes, y pues en el afán de decir, bueno, pues hay que hacer algo, dicen, no, pues saben qué, guarden comida, saben qué, hagan esto, hagan aquello, prepárense, porque pues quién sabe cómo se va a poner la situación. Y ahorita que Carlos, tú mencionabas lo de la serpiente, era algo bien simple, ¿no? Y aún así la gente no lo hacía y moría. Y así lo veo con el ir al templo. O sea, vemos que el mundo ahorita se está complicando completamente y nos dicen, vamos al templo. Hay que llevar nombres al templo. Hay que entrar a la aplicación, bajar nombres de nuestra familia, ir a hacer ordenanzas por ellos, ¿no? Hay que poner nuestra vida en orden. Y así como, ¿y a qué hora nos van a pedir que compre un hacha, una sierra y una espada para el apocalipsis zombie, ¿no? Y entonces, ahorita lo que estaba viendo
Existen muchos escritos judíos, israelitas y de los rollos del Mar Muerto que respaldan el papel que iba a jugar el templo. Solamente que igual me uno a la voz del profeta José Smith cuando el Salvador le dijo: hay que estudiarlos con cuidado porque ya tienen muchas interpolaciones de los hombres. Si nos vamos a todos los textos antiguos disponibles hoy en día, todos estos textos fueron escritos en su momento en la época apóstata del Israel antiguo, ¿me explico? Van a traer muchas verdades, pero también ya van a traer muchas cosas como que uno dice: ay, ¿qué pasó ahí? Y era lo que quería compartir. A muy grosso modo, no voy a leer todo, voy a leer pedacitos, pero nos va a poner en una posición de decir: ah, caray, creo que esto de los templos es más urgente y más importante de lo que pensábamos. Y era justamente, me dicen si me pueden ver. Ahí está, ahí estamos Este es un compartiendo. fragmento del texto de los rollos del Mar Muerto que trae errores tipográficos, pero entre lo que se va a entender, solamente voy a hablar alguna de las profecías, porque aquí le da el nombre de Melquisedec, porque aquí no se conocía el nombre de Cristo ni el nombre del Mesías, ajá, pero sí bajo qué poder iba a obrar. Dice: y hará prisioneros a sus rebeldes y de la heredad de Melquisedec, pues, y ellos son la heredad de Melquisedec, que les hará retornar a ellos. Él, y aquí habla del Mesías, proclamará para ellos la liberación, para librarlos, perdón, de la deuda de todas sus iniquidades. Y esto sucederá en la semana primera del jubileo que sigue a los 9 jubileos. Y aquí ya nos ponemos pues más densos, pero aquí estamos hablando de que justamente bajo los convenios de Melquisedec, de acuerdo a la tradición de las personas de Qumran, ellos esperaban que el Mesías en la segunda venida liberara a su pueblo a través de hacerlos como hijos de este convenio bajo el sacerdocio de Melquisedec. Y más adelante dice: el día de las expiaciones es el final del jubileo 10º, en el que se expiará por todos los hijos de Dios y por los hombres del lote o del grupo de Melquisedec. Insisto, traducciones, ¿no? Y si nos vamos a otros textos, por ejemplo, de Qumran dice: y cuando ya era tarde, trajeron a él muchos endemoniados, y echó fuera a los demonios con su palabra, y sanó todos los enfermos, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo él mismo: tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Hablamos un poco de la expiación. Y más adelante, incluido en Apocalipsis y en el libro de Enoc, nos hace citas acerca de cómo estos profetas, Juan, Enoc, subieron al templo, pero de una manera simbólica, y estuvieron en la presencia de Dios, y fueron lavados, fueron, pues sí, recibieron ordenanzas en la presencia del Señor que los purificaron, y entonces ya llegaron como mensajeros a predicar a su pueblo. Es para tema largo, pero lo que quiero decir es, aquí en estos textos, tanto de los rollos del Mar Muerto, como textos del libro de Enoc, que es un texto apócrifo, y otros textos antiguos, se unen a Apocalipsis 14, donde se pone a todos los santos en la presencia del Señor para ser purificados y preparados sus vestidos para recibirlo. No sé qué más queramos, ¿no? De testimonios e invitaciones de ir al templo, pero cuando nos vamos a la primer cita de hoy y vemos que el presidente Nelson dice: el templo es lo más importante, la joya suprema para prepararnos para la restauración, hace sentido, ¿no? Así nada más, la serpiente de bronce. No sé cuánto nos quede en camión el templo, pero ahí está el pueblo y se está poniendo disponible para todo el pueblo estar delante de la presencia del Señor para prepararse. Y pues En básicamente, este, mientras otros están hablando de junten comida, no sé, aprendan a cocinar a sus mascotas por si no hay comida, aquí estamos, vamos al templo. Y en ese punto, César, lo relaciono con lo que dice el presidente Nelson, ¿no? Cada ordenanza que llevamos a cabo en los templos nos acerca al Salvador. Y me llama la atención con esto que decías, ¿no? Que no se conocía el nombre, pero sí, la autoridad sobre la cual ejercía su poder, ¿no? Y entonces es acerca del poder mismo del Salvador que nosotros podemos acceder a las ordenanzas y nos enseñan acerca de él. Ahora, ahí mismo hay un apartado, Víctor, dentro de esta declaración que acabamos de leer, donde dice lo siguiente, y lo leo literal: allí aprendemos cómo reprender al adversario e invocar el poder del sacerdocio del Señor para fortalecernos a nosotros y a los que amamos.
En tu forma de ver, Víctor, ¿qué es lo que viene a tu mente? ¿Qué piensas que significa esto? Primero, justo antes de eso, Salvador, ahí dice que el Señor nos enseña a su propia manera. Eso fue lo primero que me llamó la atención de esa cita, porque yo estaba pensando, bueno, ¿cómo nos puede enseñar el Salvador o cuál es su propia manera? Y dije, esto no se nos enseña en la escuela dominical o en la clase del sacerdocio, en Ven, sígueme, no es esa la forma, o por qué aquí hace esa acotación. Y me parece que ciertamente el enseñar la manera del Salvador no es como tradicionalmente lo vemos en las clases, y por eso el templo es un lugar especial, no solo para hacer ordenanzas, sino también para el aprendizaje. Y es lo que nos está tratando de enseñar aquí el presidente Nelson. Entonces, cita una serie de cosas que podemos aprender ahí. Y lo que tú hacías referencia, dice, allí aprendemos cómo reprender al adversario e invocar el poder del sacerdocio del Señor para fortalecernos a nosotros y a los que amamos. Es parte de la sesión de investidura especialmente, Salvador, en donde se nos enseña con un claro ejemplo el cómo se reprende al Salvador, perdón, cómo se reprende a Satanás, al adversario. Aquí lo dice el presidente Nelson como el adversario. No creo que podamos entrar mucho en detalle en eso, pero yo creo que sí podemos, así como vemos en la sesión de investidura, todos los que han ido podrán recordarlo, que Satanás es expulsado. Podemos nosotros expulsarlo también de nuestras vidas. Y eso no significa que es una expulsión permanente. Yo creo que ojalá, pero no es así. Pero sí tenemos la capacidad de reprenderlo, y aquí dice en el nombre de, o invocar el sacerdocio del Señor, porque lo podemos reprender en el nombre de Jesucristo. Sí tenemos esa capacidad de decirle a Satanás, vete de aquí y déjame descansar, o aléjate de mí, no quiero tener nada que ver contigo. Y si lo invocamos de la forma correcta, con los deseos correctos y aparte en el nombre de Jesucristo, me parece que no le queda otro remedio más que alejarse de nosotros, aclaro, al menos por un tiempo, porque él va a seguir tocando la puerta, y entonces si nosotros la volvemos a dejar abierta en algún momento, ahí va a estar otra vez. Pero es muy interesante cómo con ese ejemplo que vemos en el templo, en esta sesión de investidura, nos testifica que el Salvador le teme, o, ¿cómo decirlo de otra manera? El adversario le teme o respeta el poder del sacerdocio. En otras palabras, le teme al poder de Jesucristo. Entonces, si nosotros invocamos este nombre de Jesucristo y este poder del sacerdocio, él obedece a este poder. Fíjate que, Víctor, en este punto me hiciste pensar en un par de cosas. Vino a mi mente este discurso de El poder del ímpetu espiritual que dio en la Conferencia General de abril de 2022. Aquí, en este discurso, el presidente Nelson lo dijo literal: expulsen de su vida la influencia de Satanás. Expulsar de nuestra vida la influencia de Satanás. Entonces, él ha hablado de cómo podemos expulsarlo y ha dicho muchísimas cosas. Arrepiéntanse, sean pacificadores, aprendan a escuchar al Salvador. Hoy por la mañana veíamos la clase en el Crum del Derez. Ahí tengo la bendición de dar la clase y analizamos el discurso del Elder D.G. Ronlo de la pasada conferencia general acerca de cómo tener acceso al poder de Dios a través de los convenios. A ver, ¿cómo yo accedo? El Elder Ronlo plantea básicamente esta tesis. Yo accedo al poder de Dios si hago convenios con Él y los guardo, ¿sí? Entonces, si yo llevo a cabo esto, entonces voy a tener el poder de Dios. Si el poder de Dios está conmigo, la influencia de Satanás desaparece, ¿sí? Así, no pueden coexistir en la misma esfera la influencia de Satanás y el poder de Dios. Entonces, ¿cómo yo puedo expulsar la influencia de Satanás de mi vida? Tú lo mencionaste, porque ahí se ilustra muy claramente en el templo y no podemos profundizar más acerca de esto. Pero si lo que sí podemos decir es que en el templo yo accedo a los convenios. Cuando yo accedo a los convenios, me comprometo o convengo con el Padre llevar a cabo determinadas cosas y convenimos en obedecer la ley del Evangelio, la ley de sacrificio, la ley de consagración, la ley de castidad y la ley de obediencia. No las dije en orden, pero estas son las 5.
Entonces, cuando yo me comprometo a vivir estas leyes y las vivo, entonces expulso la influencia de Satanás. ¿Sí? Entonces, creo que expulsamos la influencia de Satanás, por eso creo que el presidente Nelson dice eso. Ahí aprenderán cómo expulsar la influencia de Satanás. ¿Cómo la van a aprender? Bueno, ve al templo, recibe tus ordenanzas, ve constantemente, haz convenio, vívelas, y cuando tú lo lleves a cabo, la influencia de Satanás va a salir de tu vida. Entonces, creo que también esta idea puede converger en esto que está planteando el presidente Nelson. Pero, Carlos, ya vi que tienes una idea adicional. No, en la misma línea, y estoy de acuerdo contigo, Salvador, porque de hecho hay cosas que nos alejan de ese poder. Y miren lo que voy a decir. A pesar de que muchos de nosotros a veces vamos al templo, a veces salimos y no sé si han escuchado hermanos que dicen, escuché ese discurso en la sacramental, pero no sentí nada. Fui a la conferencia general, pero fue como cualquier otra. Fui al templo, salí del templo y, claro, sentí paz y todo, pero no pasó nada en mí. Entonces, hay cosas que, hay una de ellas que la voy a mencionar, no necesariamente tiene que ser esa siempre el denominador común, pero hay una de las cosas que nos alejan de ese poder. Y lo que tú estabas mencionando, Salvador, se encuentra en la sección 121, donde habla de los poderes del cielo, ¿verdad? No se pueden gobernar sino por principios de rectitud. Es lo mismo que tú estabas mencionando. Y abajo dice algo. Es cierto que eso nos puede conferir, pero cuando intentamos, y esta es la primera cosa que quiero hacer alusión, encubrir nuestros pecados, es una de las cosas que nos aleja de ese poder. Nosotros podemos tomar la Santa Cena, tener una entrevista y aprobarla con el obispo, podemos entrar, pero si hay cosas en nuestra vida que debemos mejorar, hermanos, podemos hacer muchos esfuerzos por ir al templo, pero no va a surtir el efecto que el Señor quiere. Lo que estaba mencionando Víctor, no vamos a aprender como el Señor quiere que aprendamos. Tu micrófono, Salvador. Perdón. Gracias por estas buenas intervenciones. Entonces, bueno, César, ¿te dejamos para otra serie o quieres apuntar algo aquí? Pues solamente agregar, Víctor, y bueno, no solo Víctor, creo que todos han mencionado dos palabras que son importantes. Uno es restauración y el otro es arrepentimiento. Y creo que ambas cosas tienen que ver con cambios. Cuando hay restauración en la iglesia, que es algo continuo, hay cambios. Y a veces nos quejamos. ¿Cómo es que los misioneros van a llamar cada semana a su casa, no? Por ejemplo. O ejemplo, ¿no? De muchos. Cada vez que hay cambios, pues hay incomodidad porque yo estaba acostumbrado a algo y pues ahora me lo cambiaron. A eso se refiere, ¿no? Restauración. Y arrepentimiento también está ligado con un cambio de corazón, un cambio de cómo veo el mundo, un cambio de todo lo que yo hago, ¿no? De lo que soy incluso. Y creo que también eso es clave, estar preparados para el cambio de cómo vemos las cosas. A veces, no sé, podemos pensar que el mandamiento o el evangelio se vive de una manera y resulta que después vamos a aprender que no era necesariamente así como yo lo creía. Y entonces aquí es un reto para todos nosotros. El arrepentirnos, el aceptar la restauración conforme va llegando, se va dosificando, para nosotros es una oportunidad de estar preparados. O sea, hay que dejar de ser ese hermano viejito que no deja que nadie lo corrija, ¿no? Porque ya tuvo 1000 llamamientos. O uno, ¿no? Y no somos el hermano viejito, somos el hermano Firman que nadie le puede decir sus cosas. Cuando nos preparamos para el cambio, aceptamos esas críticas constructivas para mejorar. Ahí te va una preguntita, Víctor, de la hermana María López. Ella pregunta, ¿también como hermana investida, puede uno alejar al adversario? Sí, también, definitivamente. Recuerden que al final el sacerdocio es principalmente para administrar las ordenanzas, pero como ya hemos hablado también en otros programas, no significa que las hermanas al no poseer el sacerdocio no tengan acceso a las mismas bendiciones que las que poseemos los que sí tenemos el sacerdocio. No tengo duda de que sí se puede expulsar al adversario en nuestras vidas, porque principalmente, creo que lo explicaron bien, ¿no? Salvador y Carlos y César.
principalmente es nuestro comportamiento lo que va a alejar a Satanás o que él va a desistir. Sin embargo, yo estoy convencido que también podemos con las palabras expulsarlo, porque él va a ver que estamos realmente convencidos de que no vamos a ceder. Es una forma de manifestarle nuestra molestia de que esté allí y decirle, no estoy del lado de tu equipo y no quiero estarlo. Pero entonces está la parte de las obras también, ¿no? Es decir, nuestro comportamiento también va a desanimar a Satanás de estar insistiendo con nosotros. Entonces, poseamos o no el sacerdocio, tenemos la capacidad de expulsarlo de nuestras vidas. Ahora, también ver este punto doctrinal en relación con lo que pregunta la hermana. Cuando las mujeres reciben su investidura, entran en el orden del sacerdocio. No que reciben el sacerdocio, sino que entran en el orden del sacerdocio. Y una vez que contraemos este convenio, que es el del matrimonio eterno, entramos en la plenitud del orden del sacerdocio. Entonces, allí, estando en ese orden, tenemos ese poder del que estamos hablando. Dicho esto, mandar un... Si me permites, ahí sí hay una distinción entre el haber hecho los convenios en el templo y no haberlos hecho. Ahí sí me atrevo a decir que hay una distinción, porque como bien dices, se entra en el orden del sacerdocio a través de estas ordenanzas. Y el presidente Nelson lo ha recalcado en varias ocasiones, el poder adicional que nos dan las ordenanzas del templo. Es decir, si yo soy un miembro de la iglesia, ya tengo cierto poder que he recibido de las ordenanzas como el bautismo, la confirmación o recibir el sacerdocio en el caso de los varones. Pero, dice el presidente Nelson, él explica, en el templo recibimos poder adicional. Entonces, ciertamente sí hace la diferencia de una persona que ha tomado esos convenios con la que no, en cuanto al poder que tiene, en este caso, para expulsar a Satanás de su vida.